Vamos a tener distintas opiniones sobre el tema de hoy, que hacen parte del debate electoral. Observadores como Bloomberg alertan de lo que podría pasar en Colombia si la independencia del banco se altera. Saludo al expresidente Álvaro Uribe, quien tuvo la responsabilidad de dirigir al país 8 años y de manejar relaciones con el banco, seguramente en momentos en que se tomaron decisiones que él tampoco estuvo de acuerdo. Pero, expresidente, deseándole una feliz mañana y agradeciendo este momento, ¿usted cree, como dice el candidato Iván Cepeda, que la economía colombiana se está estrangulando, asfixiando por cuenta de las tasas de interés del Banco de la República? Buenos días, presidente. Buenos días, Julio. Primero le agradezco mucho a usted, al equipo de Caracol y a los oyentes estos minutos. A ver, casualmente, como me avisaron anoche de esta entrevista, yo me puse esta mañana a hacer unas noticas. Bien, lo que me quieran preguntar, pero si me dejan hablar de 6 puntos. Ahí está el empleo, precisamente. Y me voy a referir a lo que dice el señor Cepeda y a nuestra candidata Paloma Valencia. Mire, las tasas de interés del Banco de la República nada tienen que ver con la inflación que se siente en la calle. Todavía no han podido producir ese efecto de parar la inflación. No nos olvidemos que el gobierno contrató 9.000 millones de dólares a principio de año y llenó la caja para elecciones. El 8 de agosto la caja del Estado va a estar vacía. No nos olvidemos que son 15.000 millones de dólares que entran de narcotráfico, un país que exportaba 150 toneladas de cocaína, hoy 2.100, al restarle a la producción el decomiso. No nos olvidemos, hay una plata buena, que son las remesas, pero es un tema muy aleatorio. Entonces, aquí lo que hay es derroche de este gobierno, corrupción, afán de comprar elecciones. Eso ha creado una inflación que afecta mucho a los trabajadores. Los trabajadores les mejoraron el salario mínimo, pero los han afectado los pusieron a comprar medicamentos, los pusieron a pagar alquileres más caros porque no hay vivienda social, y una inflación que no debería superar el 2,5-3, está en el 6 y puede pasar de ahí. Eso es un gran daño al ingreso de los trabajadores colombianos. Nosotros, por ejemplo, les redujimos la jornada de trabajo, pero sin hacerles daño. Entonces, el tema no es del Banco de la República, el tema es de este gobierno. Y lo otro que está asfixiando a la economía colombiana son los impuestos. A mí me dice el tendero, yo he tenido que suprimir personal porque no puedo se me disminuyeron las ventas por impuestos, tengo un catastro muy alto, de ese artículo 49 del Plan de Desarrollo del Gobierno, del catastro multipropósito, me dicen, las empresas de seguridad hemos tenido que suprimir 40.000 personas, hoteles y restaurantes sumados han suprimido unas 200.000 personas. Esto todavía no lo registra bien el DANE. ¿Qué pasa? Es la suma de impuestos, salarios, la inseguridad, la extorsión, el avalúo catastral. ¿Qué propone Paloma? Dice, Iván Cepeda disimula, pero su economía es el odio de clases. Ellos aparentan favorecer al trabajador y odiar al empresario, terminan haciéndole daño al trabajador. Paloma, ¿qué dice? La mía es economía fraterna. Yo voy a ajustar la economía sin afectar el salario, simplemente a quitarle cargas al empresario para que le vaya bien, cargas impositivas, podamos reactivar la economía, el empleo, generar empleo, pero además darles contratos de estabilidad. Porque un empresario dice, hoy me ponen a crecer y a generar empleo porque me bajaron los impuestos, me dieron más facilidades, facilitaron la formalización. Mañana quitan esas normas. Paloma dice,
unos contratos de estabilidad para cada inversión a fin de que se puedan generar esos empleos y reactivar la economía. Y si a eso se le suma un Estado austero, sin derroche, Julio, 19 ministerios, 11 embajadas adicionales, Julio, por favor, 24 consulados adicionales, un Estado austero, hombre, tendría que ponerse la inflación a la baja y eso facilitaría que el Banco de la República baje tasas de interés. Sí, expresidente, pero lo cierto, para quedarse, usted mencionó muchos asuntos económicos, muchos indicadores, pero lo cierto, incluso si uno dice, como le creí entender, que el DANE todavía no lo está registrando, es que las cifras de empleo en Colombia pues están muy bien, está por debajo de los 2 dígitos, están en el 8,8% para marzo, y eso en el histórico de los últimos años pues es un dato muy bueno. Lo que los economistas preveían, o algunos de ellos, es que el desempleo se iba a disparar. Y francamente hay que reconocer que eso no ocurrió. ¿No será que también es momento de revisar algunas ideas económicas fijas que han demostrado tal vez que no se cumplen como si fueran matemáticas? Por ejemplo, ¿cuál? Esa del empleo. Todos pensaron que con el incremento del 23,7 la destrucción del empleo iba a ser enorme y ya vamos casi 6 meses del año y eso no ha ocurrido. No, nosotros no pensamos que el salario destruye el empleo. Lo que sí pensamos que destruye el empleo es la violencia, la extorsión, la desconfianza en el país, unos impuestos prohibitivos. Si usted le suma impuesto corporativo, impuesto a las personas naturales, el impuesto a los dividendos, le suma el impuesto patrimonio y le suma el catastro confiscatorio, verá usted que hay unos impuestos prohibitivos. Ahora, yo le pediría estudiar esto. Hay 40.000 tiendas cerradas. Esto es grave. Las empresas de seguridad han liquidado 40.000 guardianes, no alcanzan a pagarles. El mismo DANE dijo que la agricultura y la industria han eliminado más de 420.000 empleos. Si usted suma lo eliminado de empleos en bares, restaurantes y hoteles, ahí tiene otros 200.000. Y mire la informalidad, por Dios. Pero tenga en cuenta otra cosa. Yo creo que, siguiendo uno las cifras, puede que hayan salido 4 millones de colombianos y se han quedado más de 1,5 millones en el exterior. Y saliendo 80, 90.000 muchachos al año porque no encuentran oportunidades. Y esa informalidad, ese empleo del rebusque del 56%. Ahora, si usted recorre los sectores productivos, verá que por pánico y asfixiados por los impuestos no pueden generar empleo. El tema no es de salarios, como dice Paloma. El tema es esa carga de la desconfianza, esa carga de la violencia y esa carga de los impuestos y de la rabia de este gobierno de Iván Cepeda al sector privado. Sí. Señores presidente, metámonos en la campaña y hablemos de Paloma Valencia, que es la candidata del Centro Democrático que usted ha respaldado incondicionalmente. ¿Cree usted que todas esas alianzas que se hicieron con clanes políticos, cuestionados políticos, esas fotos en tarima, le restaron fuerza a la campaña y frescura y credibilidad a la campaña de Paloma Valencia, que según las encuestas pues ha caído en los últimos días, en las últimas semanas? A ver, hombre, primero, yo soy respetuoso de las encuestas, pero en mi larga vida política creo que no las he analizado. Cuando están buenas digo, o están malas digo, hay que trabajar, o para sostener si están buenas, o para mejorarlas si están malas. Hay unas características de Paloma Valencia. Paloma Valencia es una mujer firme de trayectoria. Ustedes la conocen por lo menos 12 años en el Congreso. La conocieron en el plebiscito, la han conocido en la oposición al gobierno de Petro. Transparente de trayectoria. Ella ha estado en 3 congresos, 2014 que llegó a la fecha. Congresos donde ha habido corrupción. Paloma Valencia
ha sido totalmente transparente. Ustedes que investigan el comportamiento de los políticos colombianos saben de su transparencia total. Además es una mujer frentera. Ella no manda a sacar videos ni manda a un influencer a que diga lo que ella quiere decir. Ella lo dice. Yo digo que Paloma ha mostrado que tiene una transparencia como el mejor, como el acero de mejor, como el mejor acero que no se oxida, como el mejor hierro con la mejor galvanización. Yo creo que Paloma Valencia está probada su transparencia. Todos esos partidos que la apoyan, después de que ganó la consulta, ella primero ganó transparentemente el proceso del Centro Democrático, lo repito, transparentemente. Después ganó la consulta y la han adherido unos partidos sin un convenio de contrato ni de puesto. Simplemente conocen su programa, donde la lucha contra la corrupción y la recuperación del orden público, aún con la propuesta de lograr mejorar el balance de armas entre las Fuerzas Armadas hoy decaídas y el terrorismo crecido, de lograr un acuerdo con los Estados Unidos. Todos han conocido eso. Y esos partidos dicen, apoyamos a Paloma, pero sin un solo acuerdo politiqueo, queridos amigos. Pero además Paloma no esconde apoyos. A mí me parecería muy importante que todas las campañas sinceraran los apoyos. Por ejemplo, Paloma no tiene apoyos escondidos, queridos amigos, y su personalidad es frentera. Su personalidad es de decir las cosas como le nace decirlas, de acuerdo con sus convicciones. Si algo puede tener el partido, el país tranquilidad, es que Paloma es una mujer totalmente transparente, una transparencia demostrada, es un acero inoxidable de la mayor calidad. Sí, pero expresidente, así ella sea muy transparente, que usted tiene la razón en eso, frente a los apoyos que ha recibido y los ha expuesto públicamente, pues eso no la exculpa de rodearse de personas que están altamente cuestionadas. Y le quiero mencionar solo un caso de una de las noticias de hoy en Colombia, y es la condena al senador del partido de la U, John Moisés Bezaile, quien fue condenado en primera instancia a 69 meses de prisión, que son casi 6 años de cárcel, por el desfalco a las regalías de Córdoba, un departamento que usted conoce bien. ¿Qué tanto le puede sumar una persona como estas, con la que públicamente la senadora se reúne, igual que Yesid Pulgar, el hermano de Eduardo Pulgar, condenado a 4 años y 10 meses de cárcel por delitos como tráfico de influencias y cohecho? ¿No le parece que eso es más bien inconveniente y termina justamente generando un clima de desconfianza frente a las personas que están rodeando a la candidata? Bueno, le voy a decir una cosa. Hay un caso que es una condena que se conoció antes de ayer. Y el otro caso es la condena de un hermano en un país que ha respetado el principio de que no hay delitos de sangre. Pero lo importante es esto. Los que han llegado a apoyar a Paloma son los partidos, nuestras personas. Por ejemplo, la U tiene unas personas muy decentes. Ustedes saben, ahí está también unas personas que tienen diferencias conmigo, como la señora gobernadora del Valle del Cauca, pero uno la respeta. Partido Liberal tiene gente muy buena. ¿Dónde está el otro senador? Muchos tienen diferencias conmigo, porque aquí hay una suma de diferencias, pero con una visión sobre unos puntos fundamentales del país que en la coyuntura hay que reforzar, como la recuperación de la seguridad, del empleo, de la economía, la reducción del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ella ha hecho unos acuerdos con unos partidos. Ahora, yo lo que sí invito es a lo siguiente, que al país le quede muy claro: Paloma ha sido transparente de trayectoria, no de ocasión. Ha sido firme de trayectoria, no de ocasión. Todo lo hace de frente, queridos amigos, y lo que ha recibido es unos apoyos de unos partidos, ¿no? Aparecen personas como estas, que ya le dije algo sobre esas personas, donde Paloma no ha tenido un solo acuerdo politiquero. Pero muy importante, otra cosa,
para decirla. Sería interesante que se conocieran los apoyos de todos los apoyos que tienen todas las campañas. Ustedes me dejaron hablar ustedes son los que hacen las preguntas y todos los temas, bienvenidos, con mucho gusto. Yo siempre tenía por aquí 6 temitas sobre la campaña de Paloma, que ya me dejaron tratar uno, el empleo, reiterar la transparencia, la firmeza de Paloma, que el país ha conocido. A mí me parece algo tan importante. Una figura pública de esa transparencia, de ese carácter como Paloma, de esa firmeza, el país no la conocía bien. Y algo que me parece tan importante de esta campaña es que el país descubra esos liderazgos extraordinarios como el liderazgo que tiene en Paloma Valencia. Expresidente Uribe, en estos micrófonos hablamos con el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño y él dijo que usted estaba instrumentalizando a María Claudia Tarazona y también dijo que en un eventual gobierno de Paloma Valencia usted sería quien iba a mandar, que Paloma es Álvaro Uribe en cuerpo ajeno. Me gustaría saber cuál es su opinión frente a estas declaraciones. Sobre el señor, respeto. Sobre Paloma, mire, las creencias de Paloma no es porque yo lo diga. Ella yo la conozco desde que era adolescencia, hacía periodismo, era casi una niña, era yo gobernador de Antioquia, y siempre ha dado ejemplo de firmeza y de transparencia. Ella lo que ha sido es constructora de las ideas que profesamos, de un país seguro para todos con libertades democráticas, de una economía privada bastante robusta, permanente, no como un objetivo, sino como un medio para que el país tenga bienestar social dentro de una gran libertad democrática, de un Estado pequeño. Por ejemplo, en salud hay una cosa tan importante de Paloma. Sí, no sé si han terminado con esa pregunta. En el momento que tengan, me dejan hablar de salud, les pediría ese favor. Señor expresidente, ¿Aló? La derecha, lo que sí está clarísimo es que está dividida. Llega a esta primera vuelta presidencial en medio de una pugna durísima. Sus propios hijos han acusado a la campaña de Abelardo de la Espriella de financiar ataques contra usted, contra el uribismo, contra la campaña de Paloma favoreciendo a Iván Cepeda en esta contienda. Si Paloma Valencia no pasa a segunda vuelta, ¿usted está dispuesto a apoyar públicamente a un candidato cuya estrategia, según su propia familia, ha consistido en eso, en destruir el capital político de Paloma Valencia y que usted le ha ayudado a construir? A ver, me quedó faltando el tema de la salud y otros temas que, si ustedes generosamente más adelante me permiten que no se pase esta entrevista tan importante. A ver, estos temas. Entiendo que yo procuro hacer política todas las horas del día. Me olvido de la cédula todos los años que tengo. Pero me enteré anoche de una entrevista que les dio Paloma. Ya no manda a decir las cosas y ya dijo lo que la mortifica de la otra campaña. Y la verdad, por ejemplo, a mí me decían anoche que un video, que está en Paloma, Benedito, y usted, que pasó por la otra campaña. Yo dije, fuerza mental. Yo lo que tengo que hacer ahora es tranquilidad e insistirle al país que es Paloma, que es Paloma. La verdad es esta. Usted habla de la derecha. Entonces yo oigo una persona que dice, Uribe no es de derecha, es socialdemócrata. El otro dice, Uribe no es la derecha que necesitamos. El otro dice que es conservador, el otro dice que es liberal. Yo creo en un proyecto democrático, queridos amigos. Y lo que tiene Colombia hoy es, de un lado, el avance de la cubanización, el estatismo total de Petro y Cepeda, la eliminación paulatina de las libertades, y de otro lado, Paloma encarna un proyecto de democracia, de libertad, con bienestar social. Por eso, a mí me pasó, lo decía ayer a un medio español, esto no se puede poner como en España, como en Europa ahora, que es la izquierda, que es la derecha. No, aquí estamos. El castrochavismo que tanto les ha dolido, pero que se va mostrando en la realidad que es una verdad. Ahí vamos llegando a él,
y de otro lado un proyecto de libertad, de democracia con bienestar social. Paloma Valencia ha sido constructora de un país con seguridad, tiene toda la firmeza demostrada en los momentos más difíciles para combatir a los violentos. Ha dicho que no me amenacen a mí, que tienen mejores drones que las Fuerzas Armadas. Vamos por un segundo Plan Colombia, a participar en el Escudo de las Américas, a la alianza militar con Israel para combatirlos. Paloma Valencia cree en la economía privada fortalecida, pero ayudar al emprendimiento del joven, al emprendimiento pequeño, de la madre cabeza de familia, cree en la gran empresa. Claro, pero manejo de la empresa estatal. Si lo que Deja de vaticinan decir una las cosita de la encuestas... empresa estatal. A ver, sí, lo escuchamos. Déjame decir, es muy breve. Paloma cree en el Estado pequeño, no en este derroche. En cuanto a la empresa estatal, ahí también lo que ocurre en Colombia es idéntico al castrochavismo. Chávez acabó con la empresa privada y acabó con PDVSA, la empresa más importante de petróleo que había en el mundo. Petro va asfixiando la empresa privada, ya está acabando con Ecopetrol, como Chávez acabó con PDVSA. Ellos acaban con todo. Esa es la discusión de Colombia en este momento, pero sigue. No me olviden, no me dejen terminar sin que me den un chancecito para la salud. No, quiero que hablemos rápidamente frente al escenario que vaticinan las encuestas en la eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. A pesar de todas esas diferencias, de las quejas que usted ha tenido frente a las campañas que se han hecho desde la campaña de Abelardo de la Espriella en contra de la candidata Paloma Valencia, pues está claro que el mismo domingo, si el que pasa a la segunda vuelta es Abelardo de la Espriella, pues usted va a estar anunciando públicamente el respaldo a ese candidato. Mire, le quiero decir una cosa. Usted sabe que yo participo hoy de una consulta que ganó Paloma Valencia, que es una coalición donde hay muchas personas que en muchos aspectos piensan diferente de mí. ¿Por qué lo hago con gusto? Porque es una coalición para el bienestar democrático de Colombia. Mi obsesión es Paloma Valencia y el bienestar democrático de Colombia. Yo los comprendo a ustedes. La curiosidad, yo no soy periodista, pero entiendo que la curiosidad es una gran cualidad del periodista. Déjenme, permítanme, hoy tengo que ir a Sabana de Torres, a Cimitarra, a Doral en Puerto Triunfo, Antioquia, Marinilla, a hablar de Paloma, de sus virtudes, hablar de orden público, de agricultura, qué va a hacer ella por los pequeños campesinos, de la salud que Petro y Cepeda destruyen y que quieren que sea toda estatal. Hombre, a los trabajadores les subieron el salario mínimo, los quitaron los medicamentos. Paloma en 100 días se propone normalizar los medicamentos, el suministro. Y otra cosa, Petro dijo hace unos meses, ustedes recordarán, creo no mentir, que todos nos teníamos que ir para una sola entidad, la comanización, todos esclavos del Estado. Paloma dice, vamos a resolver problemas, a mejorar la ley 100. Sí. Fue el único instrumento de igualdad social de Colombia. En la mejor clínica recibían a la señora más rica, a la señora más pobre, las atendían bien, y a permitir la libertad de elección. Eso marca un gran contraste con esta colonización, con este castrochavismo, que tú puedas estar en salud, que tú puedas estar en salud total, tu compañero en Sura, la una cosa, la otra, eso es bien importante. Sí, expresidente, hace unos días hubo controversia por un mensaje que usted les envió al Clan del Golfo, también a las disidencias de las FARC, al ELN, en el que les dijo que no se confiaran de Iván Cepeda. Muchos críticos se han preguntado que usted, ¿por qué les está mandando mensajes a los grupos armados ilegales? Públicamente, pero voy a tomar oxígeno porque estaba muy emocionado con la anterior respuesta. A ver, yo viví un episodio en mi casa la semana pasada, al cual el doctor Sergio Fajardo, a quien aprecio, trato con el mayor respeto, le ayudé mucho desde el gobierno cuando él era gobernador, alcalde de Medellín, se refirió de manera incompleta. Tenía una visita al nordeste de Antioquia, un municipio que se llama Segovia.
vino una amenaza pública de ese mismo grupo que apoya a Iván Cepeda, que en el incidente de mi casa conversaban por teléfono con Iván Cepeda. Yo no podía ir a Segovia porque allá pues me iban a un saboteo que efectivamente lo hicieron y que nos tiraron fue a matar. Afortunadamente, con escudos de la policía pudimos decir lo que teníamos que decir. Por ejemplo, una de las cosas que se han inventado para maltratarnos es que la venta de una mina que ocurrió en mi gobierno, transparente, esa mina, por ejemplo, genera hoy más de 2.000 empleos, ya tiene una empresa extranjera, no sé quiénes son los dueños ni el nombre, le paga bien a los jubilados, que era nuestra preocupación. Y ese asedio que no podía ir a Segovia, esos grupos de Iván Cepeda, un representante Muriel de aquí de Antioquia, es que allá entre el agente del pacto histórico y los bandidos ha habido una gran coalición. Entonces yo, como pienso que Cepeda ha engañado a todo el mundo, dije públicamente, no se confíen que los engaña, porque Cepeda era el gran enemigo de los paramilitares, pues se volvió amigo de ellos, les dio dinero o les ofreció beneficios para que me acusaran. Ha negado su complicidad con la FARC, su pertenencia en la FARC. Cepeda engaña a todo el mundo. Ojo, sector privado, que Cepeda les coquetea y los engaña. Miren cómo vamos con Petro. Y entonces, a ustedes yo les pido revisar la segunda parte de ese mensaje, donde digo qué pasaría con Paloma, la aplicación rigurosa de la Constitución. Estos grupos con Paloma no tienen sino que buscar escondidos, irse al extranjero o entregarse a la justicia. Por eso digo, con Paloma será el sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución. Y también digo, a Petro les arrodillar a Estados Unidos. A Cepeda le meten un grito y lo hacen arrodillar. Sí, expresidente, en medio de todas estas cosas que se dicen en campaña, usted escribió a propósito de Iván Cepeda, Cepeda con la frialdad y la calma que reclama promovió el asesinato de Miguel Uribe. Se dicen muchas cosas en campaña, pero ¿cómo se puede acusar a alguien de promover un asesinato sin pruebas? ¿O usted tiene pruebas de que Iván Cepeda promovió el asesinato de Miguel Uribe? Sí, le voy a decir por qué. Primero, cuando yo terminé la presidencia, el país no estaba perfecto, pero yo creo que había mejorado mucho en orden público, en reducción de pobreza. Es que en el año 2001 la pobreza estaba como en el 53, yo la dejé en el 37, no pude bajarla al 30 por la crisis de Lehman Brothers, la crisis de Venezuela, la crisis de las pirámides, aquí error mío, nos demoramos para intervenirlas, etcétera, etcétera. Y mi sorpresa es que con el curso de los años, estos bandidos volvieron a tener una enorme capacidad para producir magnicidios como el de Miguel Uribe. Entonces, le relato lo que yo pienso sobre el tema. Les dieron impunidad total. Les permitieron crecer el narcotráfico. Es que el narcotráfico entre el 2012 y el 2018, del 2018 pasó de 48.000 hectáreas de droga a 220.000. Este señor Santrich y este señor Márquez reincidieron. Lo llamó la justicia de Estados Unidos y la de aquí. Cepeda dijo que era un entrampamiento. Pero expresidente, es que ¿dónde está la prueba de que Iván Cepeda promovió el asesinato de Miguel Uribe? No, déjenme seguir. Ayudó a que se fueran para Venezuela, se fugaron. Crearon la segunda Marquetalia, la que asesinó a Miguel Uribe. Y súmele a eso la acusación falsa, el asedio permanente de Iván Cepeda y Gustavo Petro, la estigmatización permanente contra Miguel Uribe y su familia. Todo eso creó unas condiciones para que lo asesinaran, que no tienen defensa, queridos amigos, no tienen defensa, y hay que recordárselo a Colombia en este momento crucial de la democracia. Porque es que además Iván Cepeda hoy abierta, a ese sí le conocemos los apoyos, no porque él lo diga, le conocemos los apoyos porque todos esos grupos violentos obligan a votar por Iván Cepeda, y eso legitima su votación.
Es el expresidente Álvaro Uribe, que tiene que irse ya de viaje, nos informa su asistente. Desearle mucho éxito en esta correría diaria que es su vida. Él mismo ha dicho que él es un político de pueblo y hoy va a seguir en lo mismo, de pueblo en pueblo. Oye, señor muy presidente. agradecido a usted. Dígale, por favor, un poquito a los amigos de Sabana de Torres y Cimitarra, que me les voy a demorar por lo menos media horita más, pero muchas gracias a la W por el espacio que me dieron. ¿Y saben qué voy a ir a decir allá? Paloma firme en orden público, transparente, clara en lo económico y tiene un corazón grande. Le voy a hablar a las madres cabeza de familia y le voy a hablar al pequeño campesino que necesita más apoyos en Cimitarra, en Sabana de Torres, y le voy a hablar del programa del adulto mayor. Petro se quiere llevar los fondos de pensiones como Cepeda. Ese dinero es sagrado y ese es el pleito que tienen con Paloma. Paloma dice, me financian a los adultos del presupuesto, cierren embajadas, consulados, reduzcan ministerios, acaben el Ministerio de la Igualdad, pero no se gasten el dinero de las pensiones de los trabajadores, que es sagrado. Muchas gracias, Julio, y a todos ustedes en Caracol. Pero, señor expresidente, ¿qué pasa si uno de esos campesinos a los que usted le va a hablar le pregunta lo mismo que le preguntó Juan Diego? Le dice, oiga, doctor Uribe, pero ¿qué pasa si no llegamos con Paloma? ¿No votamos por Abelardo? ¿Usted qué le dice a ese campesino? Le voy a decir, hombre, yo veo hoy dos cosas en Colombia: las virtudes de Paloma y el grave camino castrochavista cubanizante de Petro y Cepeda. Ya hablo con él. Juan Diego, tampoco al campesino le va a responder, no se preocupe. No es solo con usted, es también con el campesino. Buen viaje, expresidente, y gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias.